aprovecho desde La Moneda para conocer una información de último minuto, porque desde las autoridades de salud de nuestro país, desde el Ministerio de Salud, se ha confirmado que hay una primera chilena contagiada con coronavirus. Se trata de la mujer que se encontraba al interior del crucero Diamond Princess junto a su esposo. Al parecer no tenemos mayor información respecto a su identidad, pero quien habría salido positivo en los exámenes que se estaban realizando a los pasajeros que se encontraban, recordemos, al interior de este barco que estuvo en cuarentena en el puerto de Yokohama después de que se iniciara un brote. Se trata del brote más importante de coronavirus lo que se conoce hasta ahora fuera de China continental, y sabíamos de la existencia de esta pareja de chilenos al interior del barco, y ahora desde el Ministerio de Salud y también en comunicación con el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha confirmado entonces que esta mujer dio positivo en el examen que se estaba realizando en el proceso de desembarque de los pasajeros. Estos pasajeros se habían mantenido durante al menos 2 semanas al interior del barco sin que ningún puerto aceptase que ellos llegaran a ese lugar. Por lo tanto, se mantuvo ahí en el puerto de Yokohama mientras se iba monitoreando la situación de cada uno de los pasajeros que estaban, cada uno de ellos en sus respectivos camarotes. El día de ayer comenzó el desembarque de la mayoría de los pasajeros que no habían sido evacuados. Estamos hablando de más de 3.000 personas. Ya habían algunos otros sido evacuados, principalmente gracias a la ayuda de sus respectivos países. Hubo una evacuación importante de parte del gobierno de Estados Unidos, algunos de sus connacionales. Posteriormente hicieron lo mismo Hong Kong, Canadá, y el día de ayer comenzó el desembarco masivo de quienes no presentaban síntomas. Se hizo en distintas etapas y con un gran protocolo de seguridad, ya sea para proteger la identidad de cada uno de los pasajeros, como también para mantener el resguardo de todos los equipos involucrados en términos de su situación de salud. Bueno, en el contexto de este proceso de desembarco, entonces, cuando se estaba ratificando cuál era la situación de salud de cada una de las personas que se encontraba en el lugar, se ha confirmado que esta chilena sí tenía el coronavirus en su organismo. Por lo tanto se inicia ya un protocolo distinto, y lo que se ha ratificado de parte de la Autoridad de Salud de nuestro país es que se ha solicitado de parte de ella y de su familia ayuda consular. No hay claridad todavía, o al menos no contamos con la información de qué es lo que va a suceder en los próximos días, en qué lugar exactamente ella se va a mantener y va a ser sometida a tratamiento médico. Este es un tema que obviamente genera preocupación. Es el primer caso de una chilena que presenta el coronavirus. Habíamos conocido algunos casos o algunas sospechas de caso en los últimos días que habían sido descartados. Conocíamos también la situación de la joven estudiante que se mantuvo varada durante algunos días en aeropuertos chinos y que no había podido salir de ese país justamente por las medidas de protección y resguardo que se habían tomado de parte de las aerolíneas y otros países, pero en este caso sí dio positivo el examen que se realizó y va a tener que ser sometida esta mujer a el tratamiento correspondiente. Ahora, es importante recordar lo que decía la Organización Mundial de la Salud hace solamente algunos días en base a la información que ya se tiene sobre el desarrollo que tiene este coronavirus, que ha sido bautizado oficialmente como COVID-19. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha insistido en que si bien esta es una enfermedad que hay que tomarle el peso, que es seria, que es preocupante por la cantidad de muertos y contagiados que ya hay a nivel mundial, tiene un índice de letalidad más bajo de lo que han tenido otras enfermedades similares como el SARS o el MERS. Es más contagioso, pero tiene una letalidad menor, y en la mayoría de los casos, por sobre el 80-85%, los pacientes que son tratados
adecuadamente con los medicamentos, han seguido el tratamiento que se le ha diagnosticado, han sido bien alimentados, en fin, la mayoría de esos casos son pacientes que se recuperan y que tienen síntomas más bien leves de la enfermedad. Y la mayoría de las víctimas fatales son personas mayores que han tenido otras complicaciones de salud y que esto entonces lo ha agudizado. Es importante eso para tener el contexto también y no sobrealarmar respecto a la situación que se pueda vivir en el caso de esta chilena. Así que vamos a ver qué es lo que sucede en términos de las medidas también que va a decretar la autoridad de nuestro país, de lo que vaya a ser su situación. Insistimos, esto fue en el contexto del desembarco que se estaba realizando de los más de 3.000 pasajeros que se encontraban al interior del Diamond Princess, cuando se realizan los exámenes correspondientes y se confirma que esta mujer tenía el coronavirus. Previamente se habían hecho otros exámenes, se estaba monitoreando permanentemente si es que tenían sintomatología y había sido descartado, pero lo que también se ha ido informando de parte de las autoridades de salud a nivel mundial es que el coronavirus tiene un periodo de incubación que puede ser de por lo menos 14 días, incluso podría ser más que eso, y es por eso que puede ocurrir que en una primera instancia no dé positivo a los exámenes, pero que posteriormente eso sí aparezca. Actualmente en nuestro país hay 3 personas, 3 chilenos que están siendo sometidos al protocolo que estableció el Ministerio de Salud frente a este tipo de casos. Se trata de la joven estudiante que ya les mencionaba, que había estado en China, que no presentaba ningún tipo de síntomas, pero por el solo hecho de haber estado dentro de la zona afectada, es sometida inmediatamente al protocolo, a la cuarentena que ella va a cumplir en su casa en la ciudad de Concepción. Y también otros 2 chilenos, otra pareja que se encontraba al interior de otro crucero que también en algún momento encendió las alertas a nivel internacional por un contagio que hubo al interior, un caso positivo que hubo al interior del Westerdam, que es un crucero que estaba en el sudeste asiático. En el caso de estos 3 chilenos que ya se encuentran en nuestro país, no han dado positivo al examen, pero van a mantener una cuarentena de por lo menos 14 días como parte del protocolo que se ha establecido por parte del MinSal. Sabemos que cada uno de los países ha seguido los lineamientos que ha entregado la Organización Mundial de la Salud, pero hay países que han determinado medidas bastante más severas y bastante más estrictas en relación a el coronavirus. Recientemente Rusia, por ejemplo, ha decidido completamente cerrar su frontera a ciudadanos chinos para evitar cualquier posibilidad de que esto llegue a ese país, pensando en los efectos en la salud, obviamente, que tendría para sus ciudadanos, pero también pensando en los efectos económicos que eso podría implicar. Es parte de la información entonces que vamos conociendo cuando todos los días se va haciendo un recuento de la cantidad de personas que han sido contagiadas por este coronavirus y también, lamentablemente, cuántas personas han fallecido a causa de la enfermedad. En los últimos días, eso sí, se hablaba de una disminución en el ritmo de contagio a nivel mundial, lo que obviamente dentro del contexto de lo que ha sucedido desde fines de diciembre es una buena noticia, pero no significa que haya que relajar un poco las medidas de seguridad o los protocolos que se han establecido, sino que más bien es que estarían funcionando dentro de lo que hemos ido conociendo, aunque también sabemos que ha habido ciertos cuestionamientos a la información que ha entregado el gobierno chino en relación a este tema. De hecho, lo que se ha confirmado de parte de los propios medios chinos es que la información que manejaba el presidente Xi Jinping en relación al primer brote, cuando esto recién comenzaba a fines de diciembre, fue antes de que se informara públicamente, al menos 2 semanas antes, y que no se habrían entonces adoptado las medidas adecuadas con la rapidez que quizás hubiese esperado el resto del mundo. Hubo ciertos cuestionamientos, ciertas críticas más bien a la manera en que el gobierno chino había manejado el tema y si es que eventualmente pudo haber ocultado o no haber sido completamente transparente con la información que tenían.
Reiteramos entonces lo que es la noticia del momento en relación al coronavirus para nuestro país. Se ha confirmado de parte del Ministerio de Salud de nuestro país, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que hay una primera chilena contagiada con el COVID-19, este coronavirus que obviamente ha generado alerta a nivel internacional.